Estamos estudiando lo que es consejería bíblica. Hasta el momento hemos estudiado nosotros que un consejero bíblico debe de tener conocimiento, debe de tener madurez y debe de tener bondad. También estudiamos que un consejero bíblico se va a enfocar en el corazón, va a buscar que la persona tenga un cambio no solo de comportamiento, sino de corazón. No nos conformamos con cosas externas, más bien con algo interno que fluya hacia el exterior. Y aprendimos también a recolectar información por medio de preguntas. Debemos de hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado y a la persona adecuada. Ahora estamos evaluando toda esa información que hemos obtenido y la vamos a ver a la luz de las doctrinas bíblicas. Hasta ahorita hemos comparado la información con la bibliología, la teología, cristología, eclesiología, la doctrina del dolor, neumatología y la semana pasada la doctrina de la humanidad. Y también vamos a seguir viendo algunas otras doctrinas un par de semanas. Estamos llegando al final de esta sección en consejería bíblica. Y el día de hoy vamos a ver la doctrina de armatología. No se asusten. ¿Es arma o amatología? Amatología. ¿De dónde saqué la R? No, armas. Con razón se asustaron, ¿verdad? No es la amartiología. Déjenme ver. Amartiología. Ajá. Sí, hoy R. Sí. Amartiología. Cambiamos de arma a ama, está mucho mejor. Armatiología. Grábensela porque va a venir en el examen. Esta doctrina es bien importante y muy relevante. El puritano John Owen decía: mata al pecado o el pecado te matará a ti. ¿Será importante la doctrina de la amartiología? Claro que sí, demasiado importante. Y si no me crees, voltea a tu alrededor, voltea a ver el mundo. Es evidente el daño del pecado en la humanidad. Y es evidente que está por todos lados hay pecado. Solo hay que voltear y ver los estragos que está haciendo el pecado. El pecado es evidente también en las Sagradas Escrituras. Es tan evidente que, fíjense bien, de los 66 libros de la Biblia y de los 1189 capítulos, la Biblia tiene 1189 capítulos. ¿Qué creen? Solo de los 66 libros, solo dos y 4 capítulos, 2 libros y 4 capítulos no hablan del pecado. Imagínense, solo 2 libros y 4 capítulos no tienen en su contenido, tienen secciones que no mencionan el pecado. Génesis del 1 al 2 relata la creación y todo era bueno. Ahí no se menciona el pecado. Y Apocalipsis 21 y 22 se menciona la nueva creación. El resto desde Génesis 3:1 hasta Apocalipsis 20:15 contiene abundantes referencias acerca del pecado. ¿Ustedes creen que no es importante? Es de suma importancia. Ahora, con esto ustedes pueden ver que amartiología está relacionado con el pecado. Con el pecado. El estudio del pecado se llama amartiología. Viene de la palabra griega amartía, que significa pecado. Y logos, que significa estudio o tratado.
Eso es amartiología. Y saben, el pecado está por donde quiera. Ya vimos que está por todo el mundo, ya vimos que está por toda la Biblia, y eso hace que el pecado sea complejo, que sea extenso. De hecho, la Biblia no tiene solo una palabra para definir el pecado, tiene muchas palabras por su complejidad. Por ejemplo, vamos a Jueces 20:16. Jueces 20:16. En griego nos vamos a encontrar nosotros con la palabra jata, la cual indica errar en el blanco, no dar en el blanco, equivocarse. Y Jueces 20:16 nos ayuda con esta definición. Dice Jueces 20:16: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, no se equivocaban. Miren, vayan conmigo a Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. Dice así: de toda aquella gente había... no, esa es otra vez Jueces. Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia, es decir, sin sabiduría, no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. Es decir, se equivoca, hierra, no da al blanco. Existe otra palabra para definir el pecado y se llama pasha. ¿Dónde han visto ustedes esta palabra? Pero si ni comen, ¿verdad? Eso es lo que significa pasha. Pecado. Isaías 1:2. Esta palabra indica rebelarse, transgredir, traicionar. Esa es la idea, y también está relacionado con el pecado. Dice Isaías 1:2: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Existe otra palabra que es avar. Vamos a Jueces 2:20. Jueces 2:20, ahí la vamos a ver. Jueces 2:20. En un contexto moral se refiere a transgredir un mandamiento o violar un pacto. Transgredir o pasar por alto, no respetar, eso es lo que significa avar. Jueces 2:20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué se encendió la ira de Dios contra su pueblo? Por cuanto este pueblo traspasa, es decir, avar mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz. Es transgredir, pasar por alto, no respetar. Y existen también en el Nuevo Testamento varios términos que hablan del pecado, que están relacionados con el pecado. Por ejemplo, adiquía. No, hombre, no hablo inglés, quiero hablar griego y hebreo menos. Adiquía significa impiedad, injusticia. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice Pablo en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia, contra toda adiquía de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso también nos habla de pecado. Existe otro, planao. Planao. Segunda de Timoteo 3:13. Y no crean que le estoy trayendo todo esto para apantallarlos. No, queremos llegar a un punto con esto. Segunda de Timoteo 3:13, aquí se usa la palabra planao y habla de vagar, descarriarse. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán. Y ahí está la palabra planao. ¿A dónde irán? ¿A dónde se van a descarriar? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Anomía es otra palabra. Anomía. Y la van a ver en Primera de Juan 3:4. Anomía. Y esta palabra significa ilegalidad, rechazar la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe, y ahí está la palabra, anomía, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y pudiéramos seguir, hermanos, miren, existe la palabra apeiteo, indica ser desobediente a Dios, Romanos 11:31. Existe la palabra asebea, que se traduce como maldad, Judas 1:18. Existe la palabra agnoía, se refiere a la ausencia o ignorancia, actuar sin entendimiento, lo cual también es pecado, Efesios 4:18. Parábasis es una violación de la ley de Dios o una desviación de esta, una alteración, Romanos 2:23. Existen todavía más y más términos que describen el pecado. ¿A dónde quiero llegar? Hermanos, el pecado es amplio y muy complejo, muy complejo. Y hay personas que han dicho, ¿podríamos nosotros encontrar un elemento central en el pecado? Un elemento que abarque todas esas palabras, porque no existe una sola que lo pueda definir. Los puritanos decían, por ejemplo, quizá la soberbia. De la soberbia parte todo el pecado. Quizá eso es lo que nosotros podemos usar como el elemento central. Otros dijeron, no, yo creo que la carencia de shalom, la carencia de paz, porque el pecado siempre trae trastorno, siempre trae intranquilidad, roba la paz. Otros sugieren egoísmo, porque el pecado es simplemente amarse a uno mismo y nada más, amarse a uno más que a Dios. Otros dicen, no, se me hace que es idolatría, porque es cuando adoramos más la criatura, quizá nosotros mismos, en lugar de Dios. Si se dan cuenta, ni aun los estudiosos de la Biblia pueden encontrar un elemento central, un núcleo para describir el pecado. Es muy complejo. Imagínense en la consejería cuando estamos platicando con una persona. Esto se hace más complicado. Lo que sí es que el pecado debe de entenderse desde un punto de vista teocéntrico o centrado en Dios. Siempre va a ser centrado en Dios. En esencia, el pecado es una violación de la relación entre Dios, creador, y su criatura. Es una desobediencia. El hombre solo existe porque Dios lo hizo y está obligado a servirle y a obedecerle. Le pertenecemos a Dios. El pecado hace que el hombre asuma el papel de Dios y declare autonomía. Yo soy dueño de mi vida y yo voy a hacer lo que me plazca.
pero eso no está bien. Tenemos un dueño y es Dios. Por tanto, la visión más global de la fuente del pecado es buscar la independencia de Dios. Siempre cuando buscamos la independencia de Dios es cuando nosotros vamos a pecar. El Catecismo Westminster de 1674 provee la más famosa definición histórica. Dice: el pecado es toda falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Cuando nos independizamos de Dios, hacemos nuestras propias reglas y nos convertimos en nuestros propios dioses. Y claro que va a venir orgullo, va a venir falta de paz y va a venir todo lo que dijimos al principio. El pecado es muy complejo y, como puedes ver, también es muy sutil. Engaña fácilmente. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar un estudio así en la consejería bíblica? Cuando yo platico con personas, ¿qué es lo que necesito buscar? ¿Cómo me puede ayudar el estudio de amartiología para ayudar a esas personas también? Miren, en cualquier campo, un tratamiento acertado requiere un diagnóstico acertado. ¿Sí o no? Vamos a ver al doctor y le andan atinando los doctores. Y no, pues tómate esto. Y regresamos 2 semanas después, pues sigo igual o peor. No, pues tómate esto otro. Y 2 semanas después, pues me compuso eso, pero me descompuso esto otro. Y así nos la pasamos. ¿Sí? Para tener un diagnóstico adecuado, debemos saber buscar y qué buscar. Lo mismo sucede en la consejería. Los médicos saben cuáles análisis ordenar para su paciente porque entienden el cuerpo humano. O bueno, ellos creen que entienden el cuerpo humano. Por eso nos recetan. De modo similar, el consejero debe de entender la naturaleza y el origen de los problemas. Porque si no lo entendemos, vamos a ser como esos médicos y vamos a, pues no funcionó, y no funcionó, y no funcionó. Y nos la vamos a pasar así toda la vida. No vamos a poder aconsejar adecuadamente a las personas, no vamos a poder ayudarlas, no vamos a poder guiarlas hacia el Señor. Para que el consejero entienda acertadamente el problema, debe de evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. La respuesta de la Biblia es sencilla, pero es bien profunda. ¿Saben de dónde se derivan todos los problemas, todas las dificultades, todos los inconvenientes de la vida? Del pecado. Del pecado. De ahí viene todo, hermanos. Del pecado. La desobediencia de Adán y Eva puso en movimiento una devastación moral, social y natural. Fue como una bola de nieve que empezó a crecer, 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 y en nuestra actualidad no la podemos parar. Y lo peor de todo es que las personas ya no pueden ni siquiera identificar todos estos términos que pusimos aquí en el pizarrón. Si regresamos el tiempo a los años, no sé, 50, 40, les aseguro que la moralidad, ya no estoy hablando de espiritualidad, la moralidad estuviera a otro nivel. Dice Paul Washer, si una señorita, como va a la playa en nuestros días, fuera en los años 60 o 50, terminaría en la cárcel. ¿Se fijan cómo ha crecido, se ha vuelto cada vez más complejo? Y no se diga nuestra forma de pensar y actuar. Hacemos cosas pecaminosas y ya no las detectamos. Por eso, con la caída de Adán y Eva, empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Esto no debería de ser así. Miren lo que dice Génesis 6:5. Volteamos a ver las familias y las comparamos a la luz de la palabra y decimos, es que no debería de ser así. El hombre no debería de ser de esta manera, la esposa no debería de ser de esta manera, los hijos no deberían de comportarse así. Pero la gente cree que es normal.
La gente cree que así deberíamos de vivir. ¿Qué pasó? La complejidad del pecado ya no lo detectamos. Miren cómo empieza todo. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, se expandió todo esto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, el mal. Y esto empezó a crecer, crecer, crecer. Eclesiastés 7:20. Miren Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. No debería de ser así. Necesitamos regresar a la Biblia para ver cómo Dios quiere que vivamos. Pero para eso necesitamos identificar lo que es pecado. Dice Salomón en este libro: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, que nunca peque. Tú pecas, yo peco. Todos somos pecadores. Y Pablo hace eco de esto, Romanos 3:10 y 11. Y estos pasajes son importantes porque a veces nos comportamos cuando nos ofenden como si no ofendiéramos. No, tú también ofendes. Mira lo que dice Romanos 3:10 y 11. Como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Solo la gracia y la misericordia de Dios que viene a la persona lo hace reaccionar, le da vista, le da vida. Miren lo que dice el Señor Jesús en Marcos 7:20 al 23. El pecado es complejo, hermanos. Es difícil a veces detectarlo. Por eso tenemos que escarbar, tenemos que buscar para poder ayudar a las personas. ¿Saben cuál es la primera persona que ustedes deberían de estar ayudando? Exactamente, nosotros mismos. El pecado nos engaña también a nosotros. Miren lo que dice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen, y agárrense, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? Del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Hermanos, el pecado está por todos lados, y todos somos portadores de él. Todos estamos contaminados. Por eso en la consejería bíblica tenemos que hacer una búsqueda minuciosa, y ese es nuestro siguiente tema. Tenemos que buscar, porque a veces es difícil, es sutil, es complicado encontrar el pecado. El pecado es una enorme red que envuelve a las personas, porque somos parte de una creación que está caída bajo maldición. Aún la creación está dañada por el pecado. Miren Romanos 8:22. Nosotros tenemos un perro, perrito. Bueno, no sé si sea perro, es un chihuahua. ¿A quién quiero engañar? Ya estoy pecando, ¿verdad? Ustedes no saben cómo quiere ese pedazo de carne a mi esposa, pero a veces se rebela contra ella. Y yo digo, ¿cómo es posible que aún el animalito sea malagradecido? Bueno, es que aún la creación está maldecida, está caída. Miren lo que dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora está con dolores de parto. Ahora, vivimos en un mundo donde la
creación está bajo maldición. Y no solo eso, otros pecan contra nosotros. Tito 3:3, miren. La creación, otros pecan contra nosotros. La naturaleza del hombre es esa. Tito 3:3. Porque nosotros también, y subrayen eso, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Nosotros también. Tú no eres una perita en dulce. De ahí venimos. Necesitamos la gracia de Dios. Y esto, pues obviamente afecta. Tercero, cosechamos las consecuencias de nuestro propio pecado. Nosotros también pecamos y vamos a cosechar eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. Todo esto, hermano, es una fórmula, es una combinación que está dañando nuestro medio ambiente, nuestras familias, nuestros ambientes de trabajo, nuestras iglesias. Cosechamos las consecuencias de nuestro propio pecado. El que no honró su matrimonio vive las consecuencias de un divorcio. El alcohólico cuya borrachera le llevó a hacer decisiones incorrectas va a perder su trabajo. Son consecuencias. La mujer que termina sola por tener una lengua incontrolable, está cosechando lo que ella sembró. Y todos de alguna manera somos víctimas y somos culpables. Los efectos prolongados de el pecado, estudiamos en la doctrina del sufrimiento, traen dolor, traen mucho dolor. El consejero debe pedirle a Dios sabiduría para poder desenredar esa madeja de pecado y poder guiar bien a la persona al Señor Jesucristo. Y a veces, como hemos estado viendo, es difícil detectar el problema porque la gente excusa su pecado y no lo quiere confesar. Todos somos justos delante de nuestros propios ojos. Y la cultura no ayuda para nada. Quita la responsabilidad de las personas y ahora todos son víctimas. Nadie es responsable de nada. Es la culpa de las circunstancias, de mis padres, de mis abuelos, del medio ambiente, en fin, pero no es mi responsabilidad. Si no soy culpable, entonces no hay nada que confesar. Y si no hay nada que confesar, puedo hacer lo que me dé la gana. Y esa es la realidad. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. La sociedad le ha quitado la responsabilidad a las personas por su pecado. No, ya no es alcohólico. No. Tiene enfermedad de alcoholismo. Y ya la persona dice, es que estoy enfermo. Necesito de su compasión. El hombre que cree que es mujer, dice, es que nací en el cuerpo incorrecto. Si tú me ves como hombre, pero soy mujer. El adicto tiene una enfermedad de codependencia. No es pecado. El adúltero tiene un problema de insatisfacción. Él no es culpable. El violento es víctima de la provocación. Pero si todos somos víctimas, entonces nadie peca. Y si nadie peca, esto está mal. O le hacemos caso, hermanos, a la sociedad y lo que se enseña allá, o le hacemos caso a la palabra de Dios. Y cada día tú vas a decidir a quién le haces caso. Lo que sí somos muy sutiles y somos pero hábiles
para manejar las situaciones a nuestro favor. ¿Te fijas lo que enseña la Biblia? Por eso esta doctrina es bien importante. Es difícil detectar el problema porque muchos comienzan como víctimas, pero terminan también como pecadores. Y eso hace las cosas bien difíciles. Déjame darte algunos ejemplos. No pasa aquí en nuestra iglesia, mucho menos en el ministerio en español, pero es común en el matrimonio que alguna parte ofenda y la otra, muy sutilmente, regrese la ofensa. Pero cuando las cosas se salen de control, se hace más énfasis en el pecado más grande. ¿Sí o no? ¿Lo han visto ustedes? Vea por allá, por algunos lados. Aquí no pasa. Entonces la víctima minimiza en gran manera su pecado inicial y piensa que está libre de pecado. Y es lo que traen y nos presentan a nosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:17. Y ahorita estamos en la víctima a culpable. Que Dios nos dé personas como nuestro Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, Él nos respondía con ofensa. Pero para nosotros, a causa del pecado y toda esta combinación, es difícil quedarnos callados y terminamos nosotros siendo también culpables. Honrad a... Hasta me cuesta trabajo decirlo. Honrad a todos. Y esa palabra todos en el griego original, hebreo, arameo, chinese y vietnamís quiere decir todos. Todos. Si eres hijo de Dios, acuérdense, estamos hablando en el contexto cristiano, debes de honrar a todos. Amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, al gobierno, y vaya que a veces no son dignos de ser honrados. Y hay personas que no son dignas de ser honradas, pero el Señor dice que los honremos. Honremos. Empezamos como víctimas, pero al no hacer las cosas como Dios manda, terminamos también pecando como culpables. Al final las dos partes son culpables ante Dios, aunque las consecuencias obviamente son diferentes dependiendo del pecado. Otro ejemplo. Es común que alguien sea herido de alguna manera y eso le causa dolor. Pero esta persona, a causa del dolor, decide aislarse, no relacionarse, yendo en contra de lo que la Biblia dice. Comienza como víctima y no sabe qué hacer con ese dolor, y ese dolor a la aísla, la aparta, la hace con temor. ¿Será eso bíblico? Miren lo que dice Romanos 12:10. Y esta persona pudiera decir, me estoy protegiendo. Pero ¿qué hacemos con estos versículos? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 16:16. Miren lo que dice. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo o un beso santo. Gracias a Dios que ya nos saludamos con ósculos santos, porque hay unos hermanos bien barbones. Híjole. Ósculo santo. Efesios 4:2. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre. Híjole, ¿lo leo o lo leen ustedes? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los en amor. ¿Se fijan? Colosenses 3:9. Colosenses 3:9.
No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Si se fijan, todos esos versículos nos animan a relacionarnos, a correr el riesgo de tener fricciones. Este es nuestro campo de santificación progresiva. Ahí es donde sale lo que verdaderamente está dentro de nosotros cuando el ambiente no es tan cómodo, cuando no nos responden como quisiéramos que nos respondieran. Ahí es donde nos damos cuenta cómo está nuestro orgullo, cómo está nuestra espiritualidad, qué tanto nos parecemos al Señor Jesucristo. A quien le hagan daño, obviamente empieza como víctima, pero si se aparta, si se aísla, si no se relaciona basado en estos pasajes, también termina pecando. Debemos de detectar todo este tipo de cosas en la consejería. Otro ejemplo, es común que suceda una situación desagradable sin que haya una aclaración. Sucede algo y digo, me ofendió. Entonces, yo, la supuesta víctima, termino imaginándome, suponiéndome las intenciones del otro. Y no me saludó, se me hace que no me saludó por aquello y luego después y hacia allá y terminamos creando toda una novela en nuestra mente. Sí, quizá no me saludó, quizá está ahí claro, pero el detalle aquí es que entramos en pecado, nos convertimos nosotros en omniscientes, porque ya sabemos las intenciones del otro, ya sabemos lo que hay en su corazón, y eso es muy peligroso, porque la Biblia enseña que el único que pesa los corazones es el Señor. Si alguien me dice, lo hice sin intención, gloria a Dios, allá tú y Dios. Y ya, yo descanso. Pero nos cuesta trabajo eso. Esto es hacer un juicio incorrecto y se corre el gran riesgo de equivocarse. Miren lo que dice Juan 7:24. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo. ¿Por qué esta persona que fue ofendida también termina como pecador y no como víctima? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Ir y hablar con el otro individuo. ¿Sabes qué? Sucedió esto. Y me está doliendo en mi corazón. Vamos a platicarlo. Así es como se tiene que hacer, porque si no lo hacemos, comenzamos como víctimas y terminamos como pecadores también. Dice Paul David Tripp, cuando usted supone, usted no pregunta. Y si usted no pregunta, se expone a un mundo de conclusiones no válidas y de malos entendidos. Quizá las personas comienzan como víctima, pero terminan también pecando. El pecado es sutil, debemos de detectarlo, debemos de deshebrarlo, desenredarlo. Ahora, ¿cuál es la solución contra el pecado en la consejería? Ese va a ser nuestro siguiente tema. ¿Están listos? Sí. 2 hermanas están listas. ¿Y los otros qué? ¿Están listos? Sí. Híjole. Ay, hasta están cantando. Se me hace que vamos a tener que cambiar los temas. Hermanos, la realidad es que el pecado es sutil, como lo hemos visto, es complejo y va a buscar enredarte. Va a buscar enredarte, está en tu naturaleza, en tu DNA. El consejero debe de ayudar a desenredar esa madeja a cada persona. Para desenredar esa red de pecado, debemos de hacer unas cosas previas, unas cosas antes. Y lo primero es una regla básica sumamente importante
en la consejería bíblica, siempre, siempre, siempre hay dos lados de la moneda. Siempre, siempre, hermano, hay dos lados de la moneda. A pesar de que nuestro aconsejado se vea como una clara víctima, tienes que ver los dos lados de la moneda. Es tu responsabilidad. ¿Te acuerdas lo que leímos? Juzgar con justo juicio y no según las apariencias. Siempre los dos lados de la moneda. No sé si a los padres les ha sucedido. Llega uno al cuarto y está un niño, llore, llore. ¿Qué le hiciste a tu hermano? Y órale. Y ya después, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar, es un impulso y eso también es pecado. Juzgar con justo juicio. Si alguien solo se queda con un solo lado, está pecando porque no está haciendo un justo juicio. Eso sería hacer favoritismo, lo cual es pecado ante Dios. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Cuando tú haces un verdadero juicio, y en mi mente esto es lo que hago yo personalmente. No lo tienes que hacer tú, pero en mi mente yo juego que estoy enfrente de Dios. Y digo, Señor, estas son las pruebas. Y empiezo yo a sacar mis pruebas. Y en muchas ocasiones me he dado cuenta que no puedo sostener mi argumento delante de Dios. Y termino diciendo, ¿a quién quiero engañar? ¿A quién quiero engañar? El consejero podría caer en esta trampa sutil, movido por los sentimientos o algún interés personal. Debemos de tener cuidado. ¿Qué más debemos de hacer antes? Número 2, ¿están listos? Ya se fueron. Me avisan cuando regresen, por favor. El aconsejado debe de estar abierto a la posibilidad de que quizás no actuó correctamente. Quizá está viendo algo, pero no actuó correctamente. A pesar de verse y sentirse como víctima, existe la posibilidad que él mismo haya iniciado o respondido mal a la situación. Tanto el ofensor como la víctima tienen la potencialidad de pecar, como lo estudiamos. Y ambos son falibles. En el pasado ambos han pecado. Y tenemos que ayudarle a las personas a reconocer, a ver que ellos también pudieron haber pecado. Juan 1:8. Vamos a primera de Juan 1:8. No descartamos nosotros esa posibilidad. Estamos enfrente de un pecador. Tenemos que indagar, tenemos que buscar. Dice primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos de ayudarle al aconsejado que puede existir la posibilidad de que no actuó correctamente. Número 3. El aconsejado debe de estar consciente de que no está exento de ofender de la misma manera o peor. Gálatas 6:1. Yo nunca haría eso. Nunca. No digas nunca. La persona que lo hizo quizá nunca se imaginó que lo iba a hacer. Somos pecadores. Tenemos la capacidad de pecar. Todos tenemos eso en nuestro ADN. Y podemos llegar a hacer cosas horribles. El aconsejado debe de estar consciente que puede ofender de igual o más. Y también necesita tener misericordia de los demás, porque él quizá el día de mañana va a necesitar esa misericordia. La vida da muchas vueltas. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre.
Y miren el motivador, considerándote a ti mismo, vete en ese espejo, no sea que tú también seas tentado. Esto nos va a ayudar a ser menos rígidos e imparciales en el momento de evaluar la situación. Y esto es ponerse la mente de Cristo Jesús. Esto es lo que hacía nuestro Señor. Entonces ahora, para desenredar, esto es algo previo, pero para desenredar esa telaraña, ¿qué debemos de hacer? Hay que ayudarle a nuestro aconsejado a pensar profundamente sobre la situación. Pensar profundamente. El aconsejado te va a decir lo superficial, lo que le ha dolido más. Eso es lo que te va a decir, lo que está en la parte de arriba. Yo como consejero le tengo que ayudar a analizar toda la situación. Se le debe de hacer una serie de preguntas para buscar si él tiene alguna responsabilidad, para recordarle cosas que si quizás no se acuerda por la situación. Y le podemos preguntar cosas como estas. Hey, ¿harías tú algo diferente? ¿Podrías presentar pruebas contundentes ante Dios? ¿Tienes paz completa ante Dios de cómo actuaste o respondiste? ¿Buscaste en todo momento la santidad o la salvación de aquella persona? Esto le va a ayudar a pensar, a desenredar, a poner en orden la situación. Número 2, hay que orar profundamente sobre la situación. Orar profundamente. Vamos a Salmo 26, 1 y 2. Quizá el aconsejado no puede ver ciertas áreas y debe buscar la ayuda de Dios en oración. Miren cómo ora el salmista, algo impresionante. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Señor, yo me he evaluado y mira, yo me encuentro íntegro, pero tú júzgalo. Tú, Señor. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Él tiene pruebas de su integridad. Dice, yo he confiado en Dios sin titubear. Versículo 2 es lo que a mí me llama mucho la atención. Dios nos dé esa clase de humildad, esta clase de corazón. A pesar de que Él se cree justo, a pesar de que se cree que ha actuado correctamente, miren lo que dice. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Señor, yo digo que soy justo. Ponme en una situación donde realmente yo me dé cuenta que soy justo. Pruébame. Y no nada más dice esto. Miren, Él está abierto a la posibilidad de estar equivocado. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Le pide a Dios que haga un estudio profundo y riguroso de su corazón. Esto, hermanos, es otro nivel ya. Este es otro nivel de santificación al cual debemos nosotros llegar y ayudar a los demás. David usa 3 palabras que invitan a Dios a evaluarlo íntimamente. Escudriñar, eso significa buscar minuciosamente, no es una búsqueda rápida. No es como cuando las esposas nos dicen, hey, fíjate si dejé eso allá. No los dejaste, vamos. No, es ir rincón por rincón, cajón por cajón. Es lo que dice, escudriña. Y luego dice, prueba, es verificar, evaluar si está diciendo la verdad. Y luego dice, examina, es observar y analizar algo con cuidado, verlo y darle vuelta y darse cuenta si sí es lo que yo digo que es. Aquí vemos la integridad ante Dios y esa integridad no se evalúa superficialmente. Debemos de analizarnos profundamente y que Dios nos ayude al aconsejar y al aconsejarnos a nosotros mismos. Número 3, ¿qué más tenemos que hacer nosotros para ayudar? Evaluar profundamente la situación a la luz de la... Exactamente, a la luz de la palabra. Quizá el aconsejado piensa que actuó bien, pero esa conducta debe de ser conforme a la palabra de Dios. Ok, tú dices que hiciste esto,
Enséñame dónde dice ahí que lo que hiciste estuvo correcto. Hay que enseñarle al aconsejado qué espera Dios de él en ese tipo de situaciones. Aquí está, enséñamelo, enséñamelo. Porque muchas veces creemos, pues yo pienso que, no pienses que. Enséñamelo, enséñamelo. Dice Steve Lawson, no me digas así me dijo el Señor si no tienes un versículo y un capítulo. No me lo digas, enséñamelo ahí. Lo único que trae la convicción adecuada a la persona y la tranquilidad de haber actuado bien es la palabra de Dios. Sí, hermano, mire, yo hice lo que debía de hacer y aquí el Señor me dice que lo debía de hacer así. Ok, vamos bien, hermano, vamos bien. Lo único que puede penetrar hasta lo más profundo es la bendita, inerrante palabra de Dios. Hebreos 4:12. Bueno, pues ya aconsejamos. Nuestro aconsejado no resultó salir tan limpio como pensamos. Hay esperanza. Y siempre como consejeros vamos a estudiar más adelante que tenemos que dar esperanza. Y esa esperanza siempre va a estar en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza está en Jesús, quien ofrece verdaderamente alivio a la culpa y el poder vencer el pecado. Miren Juan 8:34. Y con esto terminamos. Juan 8:34 y 36. ¿Están listos para aconsejarse? Dos hermanos, gloria a Dios. ¿Están listos para aconsejar a otros? Ahora sí todos, ¿verdad? Hay que ofrecer esperanza siempre. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero aquí vienen las buenas noticias, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Hay esperanza hasta para el más vil pecador, Romanos 1:16. En el Evangelio hay poder. La esperanza que tenemos en Cristo nos va a ayudar a salir de esa red, de esa madeja de pecado. Vamos a Hebreos 12:1 y 2. Hebreos 12:1 y 2. Dice el autor de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos la capacidad, gracias al Espíritu Santo que muere en nosotros, de despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por la gracia de Dios, como consejeros bíblicos, podemos ofrecer una solución a ese pecado y la solución está en Cristo Jesús. Hay que ofrecerla, hay que llegar ahí. Que el Señor nos ayude a poder ver eso que no se puede ver fácilmente.